Diapositiva, mi profe, gracias. Avance la profe y yo le indico allí, en la anterior, profe. Gracias. Entonces, fíjense, en un primer momento, presentar lo que son tres elementos fundamentales que socializaba con nosotros nuestra viceministra, que estuvo el día de ayer acá en Villa Olímpica, tocando justamente este punto tan crucial que es la transformación curricular, y nos planteaba tres elementos fundamentales que debemos considerar nosotros a partir de lo que son esos elementos de transformación curricular. Un primer elemento que tiene que ver con el profesional de la educación, es decir, ese profesional que se está formando a nivel específicamente educativo, que es reviste esa idoneidad para el cumplimiento de sus funciones propias dentro de nuestras instituciones educativas. Un segundo elemento que tiene que ver con el rol de nuestros directores institucionales, puesto que nuestros directores institucionales son los responsables principales de lo que es el tema organizativo, lo que es la organización escolar, tanto desde lo que es justamente la organización curricular como la organización administrativa, de esa estructura administrativa propia de todas las instituciones. Entonces es fundamental que este director que está al frente de nuestras instituciones educativas sí pues tenga un perfil ideal para asumir estas respectivas funciones, porque el director de un plantel debe tener mucho que modelar y muy poco que corregir, en palabras de la profe de la vice, decía mucho que modelar y poco que corregir. Es decir, para nosotros estar al frente de una responsabilidad de tamaño envergadura como esta es justamente el modelaje mismo, como nosotros desde esa responsabilidad, asumir ese compromiso como directores institucionales, nosotros le vamos a ir dando respuesta a lo que es la transformación o el documento curricular en lo que es esta reestructuración institucional. Y un tercer elemento que tiene que ver con la necesidad de que nos reconozcamos como pedagogos y pedagogas. Necesidad de reconocernos como pedagogos y pedagogas, puesto que, fíjense, cuando nos reconocemos en este sentido, nosotros podemos entender que esa relación que debe darse entre el adulto y el adolescente en este caso, porque es a nivel de educación media, esa relación debe tributar justamente en que se produzca la armonía necesaria, se produzca o la comprensión necesaria para que juntos marchemos hacia lo que es la formación final de un ser humano que se pueda visualizar como un ser humano integral, un ser humano que puede ser visualizado de manera holística, un ser humano que es un todo y que no son las partes, ¿sí? Entonces, hay unos fundamentos importantes que debemos nosotros valernos para un poco comprender estos aspectos, que son unos documentos legisladores, que no es otro que, por ejemplo, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que nos establece en su artículo número 32 lo que es el derecho al buen trato. Entonces, cuando nosotros hacemos internalización y procesamos lo que es lo que compone este artículo, vamos a ver esas relaciones, vamos a buscar que esas relaciones sean justamente desde esa comprensión de la humanidad misma, del otro por el otro, en el marco de ese respeto que debe existir en esas relaciones. Esto lo decimos porque muchas veces ocurren en nuestras instituciones educativas que las relaciones docente-estudiante se están viendo de otra forma, sobre todo a nivel de adolescencia, porque nuestros adolescentes son la población más vulnerable, si se quiere, que tenemos nosotros a nivel educativo, por toda la serie de transformaciones que ellos están viviendo en su crecimiento. Entonces, esos fundamentos legisladores son primordiales para garantizar esa cultura relacional del uno con el otro lo más armoniosa posible. Y hay un artículo muy fundamental que debemos manejar nosotros, todos a nivel de ciudadanía, y sobre todo los que somos educadores, que es el artículo número 15 de la Ley Orgánica de Educación del año 2009. Este artículo fundamentalmente establece lo que es la misión fundamental o el propósito fundamental de la formación de nuestros estudiantes.
Además, bueno, hay otras normas que también, por supuesto, se corresponden en este momento crucial de lo que es la transformación curricular, que nosotros, como buenos educadores, debemos apropiarnos de estos documentos, ¿no? Y además que son requisitos indispensables, porque ¿qué ha ocurrido con nuestra cultura relacional en nuestras instituciones educativas en el aspecto curricular? El no conocer, por ejemplo, todo el contenido de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a veces nos hace que nosotros hagamos cuestionamientos, hagamos discriminaciones, hagamos etiquetamientos, a veces censuremos, pero resulta que es porque desconocemos el contenido del documento. El documento es, como todo documento, sujeto a ser perfeccionado en la misma dinámica social, pero que estos documentos debemos conocerlos nosotros porque son como eso es nuestra Biblia que nosotros debemos llevar en el rol, en las funciones que desempeñamos. Y además de eso, abordar desde lo que es el aspecto curricular, dentro de lo que es la perspectiva. Fíjense, en este momento, históricamente hablando, parece que tuviésemos una crisis de perspectivas. ¿Y por qué la crisis de perspectiva? Bueno, porque muchas veces nosotros a nivel de la docencia todavía nos hemos encontrado con que los docentes están trabajando, por ejemplo, historia universal. Y resulta que nosotros, el documento nos está invitando a que dentro del contexto, dentro de lo que es realmente lo que implica el conocer la realidad contextual de la población, de la comunidad donde estamos trabajando, en ese sentido vamos a plantearnos cuáles serían esos componentes de formación o esos aspectos generadores de formación para nuestro estudiantado. Es decir, en este año 2016, que nosotros estemos tal vez planteándonos de la formación del estudiante la historia universal, cuando ya en el documento curricular tenemos dentro de nuestras 8 áreas de formación un área que se llama Memoria, Territorio y Ciudadanía, nos conlleva automáticamente a lo que es la organización territorial misma, nuestra organización político-territorial, y que justamente cuando nosotros como docentes vamos a trabajar Memoria, Territorio y Ciudadanía, que es una de esas 8 áreas de formación que plantea el documento, vamos a trabajar desde la realidad y la experiencia de ese contexto, de cómo nuestros estudiantes, están viviendo y están percibiendo su realidad para que, por supuesto, se convierta en atractiva, se convierta de interés para nuestros estudiantes, lo que nosotros les podamos proporcionar como docentes. En este caso estoy ubicándome en el docente que además viene siendo el docente de aula, pero que con esta propuesta o con este trabajo curricular, en el sentido de la organización del trabajo por horas de clase, el docente nuestro ingresa con 36 horas académicas. Bueno, ahora el planteamiento que tenemos con el documento curricular es que no sean 36 horas de aula, sino que eso pueda conllevarse a un máximo de 24 horas de aula y el resto de las horas de formación nuestra deben ir destinadas a lo que es investigación, planificación, atención a padres y representantes, vinculación, comunidad y escuela, además de está por ahí también dentro de lo que es el documento de las áreas de formación, un área específica que es el área de orientación y convivencia. Entonces, alcanzar que nuestros docentes no se vean solamente dentro de las 4 paredes, un aula de clase con los 35 estudiantes, sino ir más allá de eso, es digamos, el propósito fundamental y la misión que tiene nuestro documento curricular desde el Ministerio en este momento. Y la necesidad de que nuestros docentes precisamente se vayan adecuando y actualizando en función de lo que son esos conocimientos mismos. Otro fundamento que nosotros debemos considerar dentro de lo que es la praxis curricular es que el currículo es todo. El currículo no es solamente el documento que va a establecer lo que es la malla curricular, que va a establecer las 8 áreas de formación y va a establecer las áreas comunes,
sino que el currículo es todo y comienza desde que yo entro a mi jornada laboral, porque ahora se está llamando jornada laboral y no horas clase, como se ha venido manejando. Entonces, que esa jornada laboral, desde que yo inicio, supóngase a las 7 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía, sea una jornada laboral donde se está buscando es que la formación de nuestros estudiantes sea, insisto en esta palabra, no sea integral. Y eso exige el nuevo docente, el nuevo profesional, que también sea formado de manera integral. Por ejemplo, nosotros tenemos, dentro de lo que son las 8 áreas de formación para este momento, se está previsto que hay un área específica que se llama área de las ciencias naturales. Esa área de las ciencias naturales, en el caso de educación media, si nos ubicamos en el tercer año de educación media general, vamos a encontrarnos con que química, física y biología van a pasar a conformar un área de formación. Y no quiere decir esto que es que el docente de química quedó apartado, que el docente de biología quedó apartado, que el docente de física quedó apartado. No se trata de eso, sino que en esa búsqueda de conjugar acciones, estos tres especialistas de estas tres disciplinas o asignaturas, ellos puedan conjugarse en un momento de planificación, de correspondencia en las acciones pedagógicas, para que todo eso realmente, finalmente, se pueda conllevar a que nuestro estudiante pueda relacionar como ciencias todos estos elementos. Y en el caso de que nos ha generado un poquito de también de inquietud en nuestras instituciones, el docente que sale con el perfil de educación para el trabajo. El docente que sale con el perfil de educación para el trabajo es el que está más involucrado en este momento con el documento de transformación curricular, y resulta que de repente tal vez la incomprensión que ha ocurrido en el documento o que no se ha profundizado, y ese es un compromiso que tenemos nosotros hoy en día, profundizar en el documento, se está viendo como que si el docente de educación para el trabajo quedó afuera de lo que es la organización. Todo lo contrario. Resulta que hay un área común que se llama producción de bienes y servicios. En esa área común de producción y bienes y servicios cala perfectamente el perfil de nuestro profesional de educación para el trabajo. Porque resulta que entonces ahora él debe planificar en función de los proyectos socioproductivos. Y con respecto a lo que es, por mi esencia de orientadora, cuando revisaba días pasados el documento, yo me ubicaba, en un primer momento decía, bueno, dentro de lo que es la estructura organizativa, nosotros estamos en lo que es atender la vinculación escuela y comunidad, lo que es atender la responsabilidad de nuestros padres y representantes como la institución familia, y además de eso lo que es la orientación y convivencia, que aunque está como un área de formación, tenemos la responsabilidad nosotros de asesorar a nuestros docentes, de acompañar a nuestros docentes y de apoyar a nuestros docentes para el éxito de ese espacio, como lo es la orientación y la convivencia, desde nuestro escenario, que es el escenario del servicio de orientación. Entonces, fíjense cómo nosotros pudiéramos visualizarnos en el texto, en el documento, dentro de la estructura, que a lo mejor no es el documento propiamente el curricular, allí las áreas de formación, pero sí la estructura organizativa desde el punto de vista de lo que es la organización administrativa. Y allí nosotros, inclusive conversábamos, podríamos asumir hasta una coordinación de lo que sería estos espacios para nosotros ir dando respuestas también desde nuestras acciones, desde nuestra práctica. Bueno, el otro punto que debemos considerar bien importante es el derecho humano como un derecho fundamental, universal, que de más está decir pues que los derechos humanos vienen consagrados pues a partir de lo que son las convenciones internacionales, y que hoy en día está concebida el derecho a la educación como un derecho humano fundamental equivalente al derecho a la vida. Por lo tanto, cuando concebimos a este ser humano que se está formando en esa integralidad, y que ese ser humano reviste pues todos estos derechos, entonces vamos a comprender que
se le debe garantizar por todas las vías su proceso de inclusión y de incorporación a su vida educativa. Quisiera, porque ya me queda poquito tiempo, tocar el punto de los grupos estables, que también se está trabajando en el documento curricular, y con respecto a lo que son los grupos estables que se están manejando. Nuestras instituciones educativas ya están conformando nuestros grupos estables, que son aquellos estudiantes que primero que nada hay que detectar por intereses de nuestros estudiantes, hacer el diagnóstico de los intereses de nuestros estudiantes para ofertarles a ellos, justamente para hacerles las ofertas de lo que pudiésemos como institución generar nosotros para conformar esos grupos, que lo que busca es ocupar la mente, o sea, que ellos se ocupen la mente en el hacer, en la productividad, que no es un espacio solamente, no es para la recreación, no es un espacio no es un espacio así de con esa simpleza, sino reviste mucho más allá cómo ocupar la mente para la productividad. Entonces, nuestros grupos estables en este momento, que también es un reto que tenemos con el documento, el texto curricular, la búsqueda fundamental de ello es que nuestros estudiantes se sientan productivos, que se sientan proactivos, pero que además de eso ellos en sus intereses a futuro puedan proyectarse para lo que es su vida profesional, además como una proyección, pero viéndolo desde aquí, desde el presente, haciéndolo en este momento, que ellos en esa oferta que se les genere, ellos son los que van a demandar, bueno, yo quiero incorporarme al grupo estable de manualidades, por ejemplo, y ellos allí, lo de la estabilidad se refiere a que deben tener un tiempo específico, que no puede ser un tiempo muy breve, porque la idea es fortalecerlos a ellos en esta, digamos, en esta capacitación que ellos van a recibir. Que si a ellos les gusta la gastronomía, ellos se incorporen como estudiantes en el área de gastronomía dentro de los grupos estables, pero que se proyecten en el futuro hacia lo que ellos van a profesionalizarse. Entonces, un poco lo que tiene que ver con lo que se está trabajando desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación, con este reto fundamental que tenemos, que es el texto curricular, tiene que ver, como le decía en un principio, una visión bastante holística, bastante integral de nuestros estudiantes, un ciudadano que realmente responda a lo que son esas necesidades de una dinámica social que nos está exigiendo hoy en día ese ser humano con unas potencialidades, unas capacidades bastante primordiales, pero que además ese ser humano lo podemos alcanzar, formarlo en el mismo momento en que nosotros nos convertimos en atractivos como docentes para ellos. Es decir, que nuestra praxis de la docencia sea que permita que ellos se enamoren de nosotros. Ese es el trabajo que estamos en este momento derrumbando de lo que es el ministerio.